Bien, como le estábamos comentando hace unos momentos, pues ya estamos de salida de este curso. El curso realmente ya lo terminamos, que fue la sesión pasada. Terminamos con todos los pasos. Y lo que vamos a hacer hoy es solamente un repaso de ciertos temas importantes. Y la semana que entra también será la última sesión. Vamos a ver un resumen de los eventos más importantes de la vida de Jesús, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy solamente algunos comentarios generales de todo el curso, del resumen, principalmente basándonos en el registro que llevamos desde el inicio del curso. Acordémonos que estudiamos los cuatro evangelios para poder trazar desde su nacimiento hasta la ascensión todo el desplazamiento de Jesús que tuvo en toda su predicación. Y estos registros los llevamos así, a través de los pasos. Cada vez que él se desplazaba de un lugar a otro, pues nosotros lo registrábamos para saber de dónde estuvo y a dónde se movió, cuánto tiempo duró ahí y cómo se fue desplazando por el mapa de lo que es la Tierra Santa. Y fueron 72 pasos en total, desde el nacimiento hasta la Asunción, el día que él se fue. Y registramos 36 milagros en los cuatro evangelios. Estudiamos cada vez que había una manifestación de poder, un milagro que operaba Jesús en la gente o en diferentes factores, pues lo estuvimos registrando y registramos en los cuatro evangelios 36 milagros, 45 predicciones, es decir, cuando Jesús hablaba acerca del futuro, de cualquier evento, algo que iba a suceder, pues 45 veces habló acerca del futuro, de ya sea un futuro próximo, en los siguientes meses o los siguientes años, o en los siglos posteriores, que todavía algunas de esas predicciones no se han cumplido todavía, ¿no? 37 profecías estuvimos estudiando referentes a Jesús. Son profecías registradas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, acerca de muchos datos importantes que vienen no solamente del profeta Isaías, sino de Daniel, Malaquías, Zacarías y todos ellos. Bueno, en los evangelios están registrados 37 profecías, al menos en forma directa. En forma indirecta, pues hay mucho más, pero nosotros registramos cada vez que la escritura decía, o el evangelio decía, para que se cumpliese lo que estaba escrito. Y ahí estaba una de las profecías, ¿no? Estuvimos analizando 16 sermones de Jesús, y sermones nos referimos a momentos especiales donde Él está como maestro, como guía, como pastor, enseñando, transmitiendo una información, una recomendación, una explicación de algo donde todo lo que está sucediendo ahí es un sermón, está enseñando, capacitando, guiando a sus discípulos. Y bueno, registramos 16 sermones. Y por supuesto 38 parábolas también, que era algo que no las estudiamos algunas con mucho detalle y otras solamente fue así por encimita, pero fueron 38 parábolas que estuvimos estudiando, al menos explicándolas, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir por cada uno de esos puntos, comentando los puntos más importantes de todas estas etapas o estos registros que estuvimos viendo. Y bueno, y por último, 19 oraciones que me faltó aquí completar. Hubo 19 oraciones registradas en los cuatro evangelios, algunas muy cortas. La gran mayoría no explica qué hablaba en esa oración. Solamente decía que Jesús estaba orando, y en otros casos sí hay todo un registro de las palabras de Jesús, que los vamos a ver también más adelante. Y empezamos con los pasos. 72 pasos analizamos de la vida de Jesús, es decir, 72 desplazamientos, y los analizamos en el mapa de lo que se conoce como Palestina en el siglo primero, es decir, cómo estaba configurado la geografía y toda esa región que se le llamaba Palestina, aunque oficialmente Roma le puso a todo ese territorio Palestina después de un levantamiento de los judíos con Bar Kokhba allá por el siglo segundo. Ahí fue donde ya Roma le cambia el nombre a toda esa zona y le empieza a llamar Palestina a toda la región. Inclusive a Jerusalén le empezó a llamar Aelia Capitolina, ¿no?
Pero ya existen datos de que en los tiempos de Jesús y anteriormente a los tiempos de Jesús, allá por los años 50 o 80 años antes de Jesús, ya los griegos llamaban a esa región a una parte filistea, ¿no? Y claro, en los tiempos de los reinos de Judá y reino de Israel, estaban los dos reinos divididos en la región y esas fronteras de esos reinos, tanto Judá como de Israel, se fueron ampliando o cerrando de acuerdo a la capacidad de los reyes en su expansión o en las guerras que tenían, iban perdiendo ahí territorio, pero básicamente se fue perdiendo los límites políticos de todas estas regiones hasta que Roma pues ya conquista todas estas regiones alrededor del año 50-46 antes de Cristo ahí bueno, divide la zona en provincias. En los tiempos de Jesús se les conocía como provincias y estaba la provincia de Judea, la de Samaria, la de Galilea, la de Iturea, Decápolis, Perea, Idumea, Fenicia, pues todas son provincias administrativas, ¿no? Entonces, así en los tiempos de Jesús se conocía por provincias, aunque sí existía, por eso en las Biblias ustedes lo van a encontrar al final, los mapas y siempre va a decir Palestina en el siglo I, que ese es algo que todavía hay unas luchas, discusiones entre por qué se llamaba Palestina todavía en los tiempos de Jesús o antes de los tiempos de Jesús o hasta el año 150 con los romanos oficialmente era Palestina. Hay mucha discusión sobre de quién era la tierra, que ese es todo un tema que pues muy actual todavía en nuestros días, ¿no? Pero bueno, ese es el mapa que estuvimos estudiando en las regiones para poder ubicar y vamos a nada más a comentar los lugares más importantes. Belén, nacimiento de Jesús, está en la provincia de Judea, que antiguamente se llamaba el reino de Judea, ¿no? Y dejó de ser reino siglos antes, se convirtió en provincia. Y en la parte norte está Nazaret, donde Jesús creció. Jesús nació en Belén por ser descendiente de David, y David había nacido en Belén, la ciudad de David, y pertenecía, por supuesto, al reino de Judea, ¿no? Y en el norte, pues está Nazaret, ahí vivían, ahí fueron a dar José y María después de que huyeron a Egipto porque Herodes los quería matar, sobre todo al niño, a Jesús, y cuando ya se dan cuenta que ya Herodes había fallecido, bueno, pues entonces ellos se regresan a la Tierra Santa, pero deciden irse a vivir a Nazaret por orden del ángel que les dijo, váyanse a Nazaret. Y ahí en Nazaret, pues ahí pasó Jesús toda su infancia, toda su adolescencia y parte de su juventud hasta que entró al ministerio a lo que había venido, que es la predicación y la enseñanza. Y ahí está en Nazaret, en la provincia de Galilea, ¿no? Y otro punto importante, pues es Betábara, que ese es en un punto, en un cruce del río Jordán. Si ven el mapa, ahí se ve el río Jordán hacia el Mar Muerto. Es un paso natural de los judíos, de los galileos que vienen desde el norte y van hacia Jerusalén para celebrar algún sacrificio o algo, y se vienen por toda la orilla del río Jordán y luego lo cruzan ahí por el lado de Perea hacia Jericó y ahí hay un vado. Ahí fue donde Juan el Bautista estaba bautizando y ahí fue donde Jesús se bautizó en un vado que se llama Betábara. Betábara, actualmente ahora está en manos de Israel y la otra mitad pertenece a Jordania, ¿no? Pero es un punto ahí que ya está abierto al público actualmente, ¿no? Entonces ahí fue donde Jesús fue bautizado, ahí en ese riachuelo, en el río Jordán. Y luego está Caná de Galilea, que es importante también porque ahí fue donde Jesús ejerció su primer milagro antes de entrar al ministerio. Y ese Caná de Galilea, pues es un pueblo vecino a Nazaret, ahí en Galilea, en la provincia de Galilea, ¿no? Y bueno, Capernaum, que también es un punto importante eh, para toda la historia. ¿Por qué? Porque Jesús inicia su primer año de ministerio, de predicación, por todos los lugares y pueblos de Galilea. Él empieza su predicación primero en el norte, en la región de Galilea, Bethsaida, que es parte de Iturea, y tenía su centro de operaciones ahí en Capernaum, que es una ciudad portuaria, es un puerto pesquero ahí en el mar de Galilea. Como pueden ver, no es el mar, es un lago gigantesco, es lago de Genezaret o más bien Tiberíades, así es otro de los nombres, pero se le conoce como Mar de Galilea por la palabra en hebreo Maim, que es una palabra plural para designar el mar, y son
aguas, que es lo que significa ahí la palabra mar en hebreo, es aguas en plural, y se le queda al lago como mar de Galilea, que es, pues, es un depósito grande, por supuesto, y hay mucha vida alrededor, muchos pueblos, como pueden ver en el mapa. Y Capernaum, que actualmente son ruinas, se pueden visitar, pues fue el centro de operaciones. Hay una sinagoga importante. Jesús ahí vivía, de ahí se desplazaba, iba a predicar hacia el norte, hacia Iturea, hacia Decápolis, y luego regresaba a Capernaum, de ahí pasaba el tiempo, y todo ese año de ministerio, primer año, lo pasa en Capernaum. Por eso es un punto importante en el ministerio, ¿no? El mar de Galilea, también como lo comentamos, es parte importante del desplazamiento. Hubo ahí varias manifestaciones de milagro. La tormenta donde Jesús caminó sobre las aguas fue en el mar de Galilea. En todo ese lugar calmó la tormenta en el mar de Galilea, y por supuesto el llamado de los primeros discípulos es precisamente ahí en el mar de Galilea también. Entonces es un lugar muy importante porque es el origen, el principio del ministerio de Jesús en toda esa zona, ¿no? O sea, ahí se va configurando todo el ministerio referente a Jesús y sus discípulos, ¿no? Y en la parte de la provincia de Judea, pues está Jerusalén, que es la capital de Jerusalén. Como les digo, Judea es el reino del sur, que desapareció como reino eh, después de la conquista de Nabucodonosor, allá por el año eh, 580 o 600, por ahí. El rey de Nabucodonosor de Babilonia conquista Jerusalén y Judea, y pues destruye la ciudad, y ellos se van de esclavos por 70 años a Babilonia. Pero esa es la capital del antiguo reino de Judea, y ahora es la provincia, pero sigue siendo la capital, vamos a decir, religiosa, ¿no? De ahí viene la palabra judíos, ¿no? Del reino de Judea, de la provincia de Judea, ahí vienen los judíos. Por eso van a encontrar cuando a veces el Evangelio habla y dice que era fiesta de los judíos. Y dices, ¿cómo que un judío dice que es la fiesta de los judíos? Está hablando en otro sentido. Bueno, porque se les conocía a los judíos como los de Judea, y por supuesto ahí estaba el centro religioso de toda la zona, de todos los judíos e israelitas en ese sentido. Entonces, ahí está Jerusalén, que es el corazón de la vida espiritual de todo el pueblo de Israel, de los judíos. Ahí está el templo, donde hay muchísimos momentos en los evangelios donde Jesús está haciendo grandes enseñanzas, sobre todo en el último año del ministerio de Jesús, que es en Judea, ya no es en Galilea. Pero al principio, bueno, tenemos registros de que Jesús a los 13 años fue a Jerusalén al templo para cumplir con las observancias de la Pascua. Y ahí está, ahí precisamente Jerusalén, que es el centro de operaciones, vamos a decir, espirituales, donde está toda la vida religiosa del pueblo de Israel, ¿no? Y está Betania cerquita de ahí también, que es importante saber la ubicación, porque ahí Jesús habló varias veces, sobre todo en el último año del ministerio, hace unas visitas a unos amigos que quería muchísimo, que estaban en la ciudad de Betania, Marta y María, y ahí fue la resurrección de Lázaro, la resucitación de Lázaro después de muerto. Entonces ahí se dan algunos eventos sumamente importantes para la vida de Jesús. Y está Betania muy cerca, de hecho, ahí en la ciudad de Betania, está el Monte de los Olivos, donde Jesús eh, habla con sus discípulos por última vez y se despide, y es el lugar de la ascensión de Jesús, cuando él regresa al Padre, ¿no? Samaria, ahí está la provincia de Samaria. Jesús en una ocasión cruzó por ahí, por los territorios de Samaria, y tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Y es importante porque ahí Jesús tiene unas revelaciones muy importantes acerca de la adoración, de la verdadera adoración y de los verdaderos hijos de Dios. Entonces ahí es una conversación importante, por eso vale la pena ubicarlo en el mapa. Y ahí tenemos, pues, básicamente todos estos puntos de los más importantes de la vida de Jesús, esos desplazamientos, ¿no? Y el último, Cesarea de Filipo, que está en el norte, más allá de lo que se conoce Tierra Santa. Es un lugar donde hay templos paganos, muchos templos paganos. Está cerca del Monte Hermón, una zona muchísimo, muy verde, con bastante agua por todos los escurrimientos del Monte Hermón,
que casi la mayor parte del año tiene nieve y ahí escurren las aguas que van a formar los ríos y riachuelos para alimentar el mar de Galilea y que pasarían por el río Jordán y terminarían en el mar Muerto, ¿no? Pero en Cesarea de Filipo hay unas declaraciones de Jesús sumamente importantes, una conversación que Jesús tiene con los discípulos, con el apóstol Pedro, y una pregunta que hacen donde dice Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen? Y los discípulos responden, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros que eres Elías, otros que dicen que eres un lunático, otros que estás mal. Y dice Jesús, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Y ahí responde Pedro, nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios viviente. Una declaración del Evangelio, el cual vendría siendo la roca y el sustento y el cimiento para la evangelización y para el cimiento del levantamiento de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso es sumamente importante. Después de esa declaración, Jesús ya se va dirigiendo hacia el sur, desde el norte del sur hasta Jerusalén, para ya no regresar más. Es decir, se encaminaría para ya la última semana de la vida de Jesús, que fue en Jerusalén. Pero inicia ese recorrido desde el norte después de esa famosa declaración. Por eso es importante, ¿no? Y vamos ahora a comentar algunos de los milagros de Jesús, 36 milagros, es decir, donde Jesús interviene, el poder de Dios interviene para alterar las reglas, las leyes de la física, de la química y de toda la naturaleza. Y se le conoce como milagros porque hay una intervención divina para alterar esas leyes para beneficio de él o para beneficio a quien él quiera dirigir esa bendición. Es decir, es una manifestación sobrenatural del poder de Dios, ¿no? Y bueno, registramos 36 de todo tipo de milagros vimos, pero uno de los más importantes que es la conversión del agua en vino, que fue el primer milagro donde se da a conocer Jesús, ¿no? Acordémonos que los milagros se extendían, la fama de Jesús se extendía más rápido por los milagros que Jesús hacía. Sí, la predicación, sí, la enseñanza, todo eso era sumamente importante, la predicación del arrepentimiento, el perdón de los pecados, pero no había nada que era tan viral, como lo decimos ahora, que un evento milagroso en público. Y este fue el primer milagro que hizo Jesús ahí en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, en una boda que los habían invitado. Jesús todavía no está en el ministerio, está todavía, es desconocido, solamente conocido por los amigos, por el pueblo. Y bueno, los invitaron y ahí es donde aparece el primer milagro en Caná de Galilea, donde convierte el agua en vino, que por supuesto ahí empieza a sospecharse algo de Jesús, de cómo había sucedido este gran milagro, ¿no? También caminó Jesús sobre el agua en el mar de Galilea y en la provincia de Galilea, que ese es un evento, por supuesto, sobrenatural, porque va contra todas las leyes de la naturaleza. Nadie puede caminar sobre las aguas y es una tormenta que se registra en los evangelios. Están los discípulos en la barca, es de noche y en medio de esa tormenta ven a Jesús caminando sobre el agua y, y los reconocen los discípulos. Creían que era un fantasma, pero Jesús, dicen, es el maestro, ¿no? Y es ahí donde Pedro, sin pensar las cosas, le dice a Jesús, si eres Jesús, pues di que yo camine sobre las aguas y vayan hacia ti. Y entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua y de repente se asusta y se empieza a hundir. Y hace una de las oraciones más cortas que está registrado en la Biblia que dice, sálvame, Señor, sálvame, ¿no? Pero ahí está registrado en ese evento y donde vemos que Jesús tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Es decir, rompió esas leyes porque eso no es lógico que caminara sobre las aguas. Las leyes de la física fueron totalmente desafiadas y Jesús tiene autoridad sobre las leyes de la física en este mundo, ¿no? También calmó el mar enfurecido en una de las tormentas, también en el mar de Galilea, y vemos que ahí Jesús, cuando ve a los discípulos asustados en esa tormenta en el mar de Galilea, Jesús estaba durmiendo en la barca y entonces los discípulos lo despiertan y le dicen, Señor, tenemos miedo. Y Jesús dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y Jesús se levanta, extiende sus manos y le habla a los vientos y le habla a la lluvia y se tranquiliza y viene la paz y la calma al instante, ¿no? Y ahí los discípulos conocen a Jesús de una manera que no lo conocían, porque se decían ellos, ¿y quién es este que hasta los vientos le obedecen?
Entonces vemos ahí el milagro que Jesús tenía, el poder y la autoridad que tenía sobre los elementos de la naturaleza, se le sujetaban al instante, cosa que no se había visto nunca más. Nunca antes se había visto una cosa de ese tipo. Por eso los discípulos lo están conociendo en ese momento, diciendo, ¿quién es? ¿Cómo es que es posible que tenga tanta autoridad que hasta los vientos naturales se le sujetan con todos los vientos tempestuosos, ¿no? Y ahí también hubo un milagro muy sobresaliente, ahí al lado del mar Galilea, cuando Jesús alimentó a 5,000, registran los evangelios que la gente lo seguía y lo escuchaba hablar, pero no se quería ir, entonces eran tantos los que lo seguían que los discípulos dijeron, ¿qué hacemos con la gente? La gente ya los despachamos a su casa, pero no se quieren ir. Dijo Jesús, bueno, siéntenlos ahí en el pasto, y vamos a ver cuánto juntamos de comida. Dice, pero no tenemos nada. Dice, bueno, pues aquí hay unos peces, aquí hay unos panes. Y de una manera milagrosa Jesús ora, bendice esos panes y reparte las cestas que había ahí entre cada uno con los discípulos. Y conforme los discípulos sacaban pan, sacaban peces, se iba multiplicando. Una alimentación milagrosa donde se registran solamente contando a los hombres alrededor de 5,000, sin contar mujeres y niños. Estamos hablando que podría haber sido una multitud de 7,000, 8,000 personas, cuando menos, contando mujeres y niños. Así es que fue un milagro público, no es un milagro a escondidas, eso es público, se hizo muy famoso, la fama de Jesús se extendía rápidamente por estas cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y también recordemos la curación del endemoniado Gadareno, también en la zona del mar de Galilea, pero del otro lado de la provincia de Galilea, hacia Iturrea. Ahí está un lugar que se llamaba Gadara, al lado del mar de Galilea, y Jesús va por esa región, predica. Y algo interesante es que cuando Jesús entra a este pueblo en Gadara, dice que sale un hombre endemoniado, asustado, que pasaba y dormía entre los sepulcros, un hombre que lo tenían obviamente poseído, y cuando ve a Jesús, este hombre poseído se le inclina y empieza a hablar el demonio a través de él y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres tú. Y entonces Jesús con autoridad los echa fuera y los sujeta a los demonios, y se llamaba legión, es decir, multitud de demonios que había ahí en esa posesión. Y los demonios les dicen, danos oportunidad de irnos a ese grupo de cerdos que estaban ahí, a la piara de cerdos que estaban ahí. Entonces les da permiso y se van estos demonios y toman posesión de los cuerpos de los cerdos, y los cerdos se van huyendo con la posesión de los enemigos, de los diablos y de los demonios, y caen en un desfiladero hacia el mar, ¿no? Entonces ahí la sorpresa es que no habían, los discípulos ni la gente había visto que alguien tuviera tanto poder como para echar fuera demonios, y mucho menos a demonios tan poderosos como Legión en la multitud. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Quién es este hombre que los demonios se le sujetan y le piden permiso? Porque decían los demonios, nosotros sabemos quién eres tú. Pero tenían conciencia de quién era Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. Y por eso le piden permiso y le dicen, danos oportunidad de huir, de salir de ahí. Entonces los demonios no podían hacer nada sin la autorización de Jesús. Y eso es algo que no había visto ni los discípulos, mucho menos la gente, ¿no? Entonces, por eso sobresale mucho ese milagro, que Jesús tenía autoridad para echar fuera demonios. Y no se diga de las curaciones, de las sanidades. El caso de un hombre ciego de nacimiento que fue sanado. No era el caso de un hombre que tuviera cataratas o un problema que adquirió después. Nació ciego. Es decir, algo mucho, muy complicado. Tal vez esa ceguera podría ser que los lóbulos de los ojos no se le formaron, o no los tenía. ¿Cuál sería la razón? Pero hay un milagro portentoso, porque alguien que había sido ciego de nacimiento por primera vez en su vida ve, y todos los que lo conocían sabían que era ciego de nacimiento. Entonces ahí hay ahí un milagro donde vemos la autoridad de Jesús y de sanidad sobre la deformación, sobre el problema de las enfermedades. No se diga con los cojos o mudos o sordos. Hubo muchísimas sanidades
que sobresalieron. Pero hay un milagro que también sobresalió cuando lo estudiamos y es muy extraño porque sale fuera del esquema, es el pez con una moneda en la boca. En una ocasión Jesús entra a uno de los pueblos y hay una cobranza de impuestos y entonces la gente, los fariseos sobre todo, le reclamaban a Jesús que porque que si era lícito dar el impuesto a Roma, ¿no? Acuérdense que en la provincia de Judea estaba sujeta a Roma y Roma exigía una serie de impuestos y los judíos obviamente tenían la bota, el pie de los romanos encima, en el cuello de grandes exigencias de impuestos. Entonces ellos veían ese maltrato y ese abuso de parte de los romanos y bueno, pues así era, Roma sostenía todo el ejército a través de los impuestos y por supuesto no era un asunto justo, era algo que Roma se enriquecía a través del trabajo y del esfuerzo de los judíos. Y entonces siempre los judíos tenían que aquel que predicara a favor de Roma, pues era un traidor, ¿no? Entonces aquí quieren los fariseos buscar la manera de que Jesús cayera en una trampa. Le hacen una pregunta para poder desprestigiarlo delante del público que estaba ahí presente y le dicen, bueno, dinos, ¿es lícito dar el impuesto a los romanos? Y es una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que sí, pues entonces lo iban a tomar como un traidor al pueblo de Israel, diciendo que había que pagar los impuestos a los romanos. Y si decía que no, entonces lo iban a tomar también como alguien sedicioso, es decir, que se está levantando contra Roma y de una manera muy fácil lo pueden acusar ante los romanos para que se haga cargo de él, porque está levantando al pueblo de que no pague los impuestos. Entonces ahí es algo muy, muy interesante porque en ese caso, cuando Pedro le dice, bueno, no tenemos dinero, dice, bueno, ve y saca un pez. En este caso, pues es parte de ahí de la región, tal vez de Galilea, y entonces al momento que toma un pez, había un dracma en la boca del pescado. Y con ese pagaron los impuestos, ¿no? Y en la otra ocasión, cuando le hacen este cuestionamiento sobre los impuestos, Jesús toma una moneda y dice, bueno, ¿y esta moneda de quién es el rostro? Dice, bueno, pues el rostro es del César. Bueno, pues dale la moneda del César al César porque le pertenece y dale a Dios lo que es de Dios. En estos dos eventos donde Jesús tiene ese encuentro con los fariseos en cuanto al tema de los impuestos, lo que sobresale es en uno de estos eventos que Jesús, de una manera milagrosa, tiene omnisciencia, es decir, tiene pleno conocimiento de las cosas y le dice a Pedro, va y pesca un pez, el que haga primero que agarres y cuando viene con una moneda y con esa moneda pagaron los impuestos. Por eso es un milagro extraño, curioso porque no era para sanar a nadie, era solamente para pagar los impuestos que correspondían, aunque la crítica pudiera haber buscado la manera de provocarle, pero Jesús pagó sus impuestos, pero lo hizo de una manera milagrosa, es decir, ellos no tenían dinero y nos dice ahí que ellos no transportaban dinero, traían lo básico de alimento que la gente les daba, ¿no? Por eso este milagro sobresale. La maldición de la higuera es otro evento milagroso porque Jesús, al ir ya la última semana de Jesús ahí en Jerusalén, donde iba a ser aprendido en esa misma semana de Pascua, ese lunes por la mañana, después de haber entrado triunfal a Jerusalén en ese domingo de Palmas, en la mañana que se dirigen al templo, vienen de Betania y se van dirigiendo a Jerusalén para los asuntos de la Pascua. Ven una higuera, Jesús se acerca, ve la higuera y ve que no tiene fruto y entonces la maldice y cuando pasan de regreso por la tarde se dan cuenta que la higuera está seca. Hay todo un simbolismo, toda una explicación que ya lo hicimos a su tiempo, ¿no? Pero lo que sobresale en esta situación es que en una manera milagrosa, con la pura autoridad de su palabra, la higuera se secó con nada más sin tocarla, sin hacerle nada, ¿no? Entonces hay una manifestación de autoridad y de poder sobre la naturaleza, sobre todas las cosas, y ahí sobresale también este milagro. Y no se diga la resurrección de Lázaro, ¿no? La resurrección de Lázaro es un milagro sumamente importante de la manifestación del poder de Jesús en Betania, cerca de Jerusalén, unas semanas o tal vez un mes antes de la Pascua, cuando Jesús iba a ser entregado, antes de que él entrara triunfal a Jerusalén.
pudiera haber sido un mes o 2 meses antes. A mí me parece que es un mes, no es mucho tiempo la diferencia, donde le avisan que su amigo Lázaro, que vivía en Betania junto con las hermanas Marta y María, había fallecido, estaba enfermo y que había que ir a sanarlo. Pero Jesús intencionalmente retrasa su visita a Betania para sanarlo y en el camino le dicen que Lázaro ya había fallecido. Y entonces llega a Betania de todas maneras y se encuentra con las hermanas de Lázaro y le dicen, ¿dónde lo pusieron? Dijo, pues está en la tumba. Dijo, bueno, vamos para allá. Y le dijeron los discípulos y otras gentes, "No, ¿cómo vamos a ir hasta allá? Ya lleva 3 días. Ya hiede, es decir, ya estaba en descomposición, a pesar de que habían ejercido pues todos los rituales y todo el tratamiento del cuerpo con las mortajas, con los inciensos, con los aceites, con las mirras, con las especies, todo lo que se utilizaba para aminorar la descomposición, al menos ralentizar la descomposición para que los aromas no fueran tan fuertes. Y le dijeron, pero ya hiede, es decir, ya el aroma a putrefacción ya se dio. Y dijeron, no es posible ni siquiera acercarnos. Y Jesús les dice, quiten la rueda, quiten la puerta. Y entonces quitan la puerta de la tumba, de la piedra que estaba ahí cubriendo la entrada, y Jesús, de una manera milagrosa, hace una oración y luego se dirige al cuerpo inerte de Lázaro, ya descompuesto, y le da una orden y le dice, Lázaro, sal fuera. Y al instante empezaron a oírse ruidos adentro de la tumba, porque son como unas cuevas donde están los nichos, y ahí ponen los cuerpos, y toda la gente afuera, algunos tapándose la nariz porque ya olía feo, ¿no? Pero al momento que oyen cierto ruido, tal vez del movimiento, ven que Lázaro, todo enredado en las mortajas, empieza a caminar y va hacia afuera y por supuesto eso fue sumamente espectacular y que aterrorizó a mucha gente por ver a un muerto que tenía ya varios días. Por supuesto no era la primera vez que Jesús resucitaba a alguien en el ministerio, lo hizo con una pequeña, una niña con un joven, el hijo de la viuda, pero la diferencia es que acababan de fallecer eh, quizá en ese mismo día o un día antes, y en este caso no. En este caso estamos hablando de una persona reconocida, vive cerca de Jerusalén, tiene muchos conocidos en la sociedad de Jerusalén, porque así lo vemos en la escritura, y ya lleva 3 días descompuesto. No es lo mismo uno que acaba de fallecer, que alguien pudiera haber dicho, bueno, es que realmente no estaba muerto, tenía a lo mejor un ataque de epilepsia o alguna enfermedad y que al rato se despertó de la muerte y pensaban que estaba muerto. Bueno, en este caso no. En este caso ya estaba descompuesto. Por eso el milagro es muy sobresaliente, porque Lázaro es una persona reconocida y lo vemos en los registros cuando dicen que gente importante de Jerusalén fueron al funeral, al sepulcro. Era gente conocida. Y al momento en que sale Lázaro de la tumba, por supuesto que eso hizo temblar a todos. Tanto así que los judíos que habían venido de Jerusalén, los fariseos, al instante corrieron, se fueron a Jerusalén a avisar a sus líderes religiosos lo que había sucedido. Fue un escandalazo. Se hizo un escándalo gigantesco en todo Jerusalén y en toda la zona, en Betania, por todos lados. ¿Por qué? Porque todo el mundo conocía a Lázaro y todo el mundo sabía que ya llevaba días de muerto. Y todo el mundo sabía que era una persona importante y todo el mundo conocía a Jesús y los fariseos andaban buscando la manera para atrapar a Jesús en algún error. Y ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le haces si todo el mundo sabe que estaba muerto y ahora está caminando y ahora está entre ellos? Inclusive alguna parte del Evangelio por ahí vimos que los fariseos buscaban la manera de matar a Lázaro, que era la evidencia clara del poder de Jesús. ¿Por qué? Porque como lo dijo Nicodemo en una ocasión, le dijo a Jesús, yo sé que tú has venido de parte de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces si Dios no está con él. Es decir, los milagros vinieron a ser dar testimonio de la divinidad de Jesús, del poder de Jesús para perdonar los pecados. Ese es el respaldo que le estaba dando a Jesús. Entonces, contra eso no había ley, no había palabra, y son asuntos públicos. Hay muchísima gente de testigos cuando Lázaro sale del sepulcro. Por esa razón es sumamente importante este milagro de la resurrección de Lázaro, ¿no? Y el último milagro que tenemos registrado en los evangelios es la pesca milagrosa, cuando después de que resucitó Jesús, les había dicho a los discípulos, nos vemos en Galilea.
Y allá, después de unos días de la resurrección, los discípulos se regresaron a Galilea, estaban pescando, pues no había manera de pescar, no pescaron nada en toda la noche y en la siguiente día en la mañana se les aparece Jesús ahí en la playa, en la orilla, y les dice que pesquen, que avienten una vez más la red, y al instante, al aventar la red, hubo una pesca gigantesca y milagrosa, ¿no? En una forma sobrenatural. Y de esa manera, pues los discípulos reconocen a Jesús resucitado. Pedro lo reconoce al instante, el corazón le salta, le brinca de la emoción de saber que lo que había oído de Jesús y lo que había visto de Jesús resucitado era verdad, y que estaba ahí en la playa preparando ahí una fogata para platicar con ellos un rato. Entonces, esa se conoce como la pesca milagrosa, la última, porque la primera pesca milagrosa fue también ahí en Galilea, cuando Jesús llama a Pedro y a Juan. Igual de la misma forma, habían pescado toda la noche, no pescaron nada, y Jesús les dice, pues boga más mar adentro, vete más adentro. Y le dijo Pedro, ya hemos hecho toda la noche, ya estamos cansados, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y al instante dice que las redes casi se rompían de la cantidad de peces que habían pescado. Ese fue el primer milagro de la pesca milagrosa, y este es el último milagro que registran los evangelios, ¿no? Entonces, cité algunos importantes, por supuesto, hay 36 milagros registrados de diferente naturaleza, ¿no? Vamos ahora con las predicciones que Jesús hizo. 45 predicciones acerca del futuro referentes a él, referentes a los discípulos y referentes a su segunda venida, al Espíritu Santo, de todo tipo, inclusive referentes cuando él regresará por segunda vez, ¿no? Jesús habló en varias ocasiones acerca de su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Hubo predicciones, lo dijo constantemente, lo que le iba a pasar, que iba a sufrir, que lo iban a crucificar, que iba a morir y que también iba a resucitar. Lo hizo en varias ocasiones, pero los discípulos como que no lo tomaron muy en cuenta, porque cuando sucedió no le creyeron, pero Jesús había dicho lo que iba a suceder. También Jesús predijo que iba a ser traicionado, es decir, por uno de los que estaban cerca, que iba a ser traicionado por uno de los discípulos, Jesús el Iscariote, que lo traicionó por las 30 monedas de plata. También predijo Jesús que el apóstol Pedro lo iba a negar esa noche que lo aprendieron, que lo iba a negar delante de los fariseos, delante de los que lo conocían, la negación de Pedro. Pedro no creyó que eso fuera a suceder, pero apenas Pedro estaba diciendo que no, y unas horas después, por supuesto, Pedro lo había negado 3 veces, ¿no? También habló sobre su ascensión, que llegaría el día en que él se iba a ir y que regresaría al Padre, y que todos esos se iban a dar cuenta los discípulos, ¿no? También predijo algo que no ha sucedido, que es el rapto de la iglesia, ¿no? Que cuando él vendría se llevaría a la iglesia, y que llevaría con él a donde él está. Esa es parte de las predicciones que están todavía por cumplirse. Su segunda venida también lo predijo, está por cumplirse, no se ha cumplido todavía. También habló en Mateo 23, 24 y 25 sobre la destrucción del templo y Jerusalén. Eso lo dijo una semana, unos días antes de ser aprendido, de la destrucción de Jerusalén y el templo. Algo que sucedió en el año 70, por Vespasiano y su hijo, que tomaron Jerusalén por una rebelión que se había levantado, y en el año 70 destruyeron por completo el templo y Jerusalén. Y hubo una gran migración de judíos que se fueron y los expulsaron, y prohibió Roma que los judíos vivieran en Jerusalén. Podían vivir fuera de Jerusalén, pero ya en Jerusalén iba a quedar deshabitada de los judíos, ¿no? Y destruyeron por completo el templo. Jesús lo dijo en varias ocasiones, dijo, ay Jerusalén, ay de ti, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos y no quisiste, pero vendrán sobre ti y te van a apretar, te van a hollar, te van a rodear con ejército y te van a destruir, y habrá gran destrucción. Y Jesús empieza a hablar en Mateo 23 y 24 acerca de lo que sucedería del templo. Lo dijo en otras ocasiones, que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces eso se cumplió en el año 70, esas predicciones. También habló sobre la predicción del juicio final, algo que todavía no ha sucedido y va a suceder. El Armagedón, es decir, la última batalla espiritual, que también no ha sucedido, tiene que ver con los tiempos finales.
También Jesús habló de la resurrección de la carne, predijo que llegará un día después del juicio que toda criatura iba a resucitar, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, pero que iba a haber una resurrección de la carne. Jesús también predijo y les dijo a los discípulos después de la ascensión, de que se fue a los cielos, dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el Espíritu Santo, porque les voy a mandar la promesa del Padre, es decir, el Espíritu Santo. Predijo la venida del Espíritu Santo y predijo que el Espíritu Santo acompañaría a la iglesia por todos estos siglos hasta que Jesús regresara por segunda vez. Predijo la vida eterna, que también está ahí, que está por suceder, y también predijo la muerte de Pedro, ahí en esa pesca milagrosa, el último de los milagros, ahí en la playa del mar de Galilea, ahí donde se encuentra Jesús ya resucitado con los discípulos, y ahí tiene una conversación personal con Pedro. Y después de tener una conversación muy interesante, le dice a Pedro que cuando sea viejo, otros le van a extender sus manos y le van a llevar a donde él no quiera ir, refiriéndose a la manera en que Pedro iba a morir crucificado de cabeza. Ahí estaba la predicción de Jesús, ¿no? Y bueno, vamos con las profecías. 37 profecías del Antiguo Testamento están claramente registradas en los evangelios. Es decir, profecías que hablaron acerca del Mesías se cumplieron en la vida de Jesús. Pero eso son profecías directas, es decir, pasajes de los profetas muy explícitos acerca del Mesías y que se ve que se cumplen. Pero hay referencias, alusiones y conexiones a mucho más profecías del Antiguo Testamento. Hay una cantidad enorme de profecías que se cumplieron en Jesús, pero no son tan directas como las que vimos en los evangelios. Por eso cuando leen uno de los evangelios, cualquier evangelio va a decir, y Jesús se fue a Nazaret a vivir para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Es decir, hay una profecía que decía que iba a vivir en Nazaret. Y eso está registrado. Una profecía que decía que iba a nacer en Belén, de una virgen, Isaías 7:14, que nacería de un nacimiento virginal, sin la intervención del hombre, de ningún ser humano, que es una intervención de Dios, ¿no? Otra profecía dice que nacería en Belén, en Miqueas 5:2, es decir, en ese poblado, la ciudad del rey David, algo que Jesús no escogió, no podía escoger Jesús porque algunos dicen que las profecías se le ajustaron y él las acomodó para que se cumplieran en él. No, estas profecías no tienen que ver con él en el sentido de que las pudo haber manipulado o los discípulos pudieron haberlas manipulado, ¿no? Ahí estaban escritos, Jesús nació en Belén, es histórico, nació de una virgen. Y también dice la profecía en 2 de Samuel 7:11 que el Mesías recibiría el trono del rey David, es decir, que el Mesías sería descendiente de la monarquía del rey David, que traería sangre real y que tendría derecho al trono del rey David, un trono que había desaparecido siglos antes a toda esta familia real después de la cautividad, pues habían desaparecido y quedaron en condiciones ínfimas, o sea, no tenían posiciones importantes en la vida del pueblo de Israel. Desapareció esa monarquía, pero estaban las promesas y estaban las profecías de que la descendiente de David se le iba a levantar uno para tomar el trono de David y ese reinado sería eternamente y para siempre. Segunda de Samuel lo dice y muchos otros pasajes también hablan de que tomaría el trono del rey David y lo dijo el ángel Gabriel a María, ¿no? Dijo, él llevará el trono de su padre David, y así lo dice el ángel Gabriel a María, descendiente directo del rey David por el lado de María y también de José, aunque José es padre adoptivo en ese sentido, pero por el lado de María tiene esa sangre real. Que su reinado sería eterno, lo dice Daniel 2:14, Daniel 7:14, perdón, Daniel 2:44 y Daniel 7:14 y versículo 27. Y otros versículos más que acompañan a esta profecía, que su reinado sería eterno, que sería llamado Emmanuel, lo dice Isaías 7:14, que significa Dios está con nosotros. La profecía decía que el Mesías sería divino, es decir, un ser divino, la misma divinidad tomaría forma humana y habitaría entre nosotros. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria llena de gracia y de amor. Es decir, Dios mismo habitando entre nosotros, que eso significa Manuel, y la profecía decía que Dios mismo habitaría entre el medio del pueblo. Y es ahí donde Jesús le pone el nombre de Manuel, ¿no?
También dice las profecías, Isaías 6, 9 al 10, que hablaría en parábolas, que su enseñanza, mucha información estaría en parábolas. Y algo que distingue al Evangelio es que Jesús hablaba mucho en parábolas, con toda la intención del mundo. Y cuando habla en parábolas, Él está tratando de explicar misterios del reino de Dios que son difíciles de explicar. ¿Y cómo explicas una verdad del reino de Dios? Usa una parábola, es decir, algo que se le parezca en términos terrenales, que describa el misterio espiritual que es difícil de explicarlo, pero para que lo entienda la persona común, usa elementos naturales o de la vida cotidiana para explicarlo. Y ahorita vamos a ver algunas de las parábolas, ¿no? Entonces, habló mucho en parábolas y enseñó mucho en parábolas, ¿no? Que sería llamado Nazareno, lo dice el profeta Isaías 11, y así es Nazareno porque vivió en Nazaret, y decían Jesús de Nazaret, el Nazareno, así le llamarían. ¿Qué significa Nazaret? Jesús Nazareno significa el retoño, es decir, Jesús que viene de la dinastía de David, que llevaba siglos seco esa dinastía, y entonces de repente de un árbol seco sale un pequeño retoño, y ese retoño es Neseret. Y eso es interesante, como la profecía decía que sería un retoño, de un retoño del tronco de Isaí, dice la profecía de Isaías. Es decir, de un tronco seco, de una dinastía seca por siglos, se levantaría un pequeño retoño y crecería. Y ese retoño es Jesús de Nazaret. Entonces hay un significado profético muy fuerte, que sería con manifestación de sanidades. Isaías 53:4 decía que el acompañamiento de este Mesías que vendría respaldado por milagros, por portentos, manifestaciones de poder, y traería muchísima sanidad. Mucho. Sería un tiempo sin igual en toda la historia del pueblo de Israel, donde habría grandes cantidades de milagros como los que estudiamos en este curso y que acabamos de comentar. Nunca nadie había visto a alguien caminar sobre las aguas, nunca habían visto a un hombre que tuviera autoridad sobre los vientos, que echara fuera demonios, que resucitara personas que ya estaban 3 días muertos, que hacía ver a los ciegos de nacimiento, que transformaba los elementos, la química de los elementos del agua, convertirla en vino. O sea, todas estas manifestaciones de poder nunca se habían visto en toda la historia de Israel. Entonces, Isaías decía que una característica de la llegada del Mesías sería eso, manifestaciones de grandes milagros, y que tendría compasión por los gentiles, es decir, abriría la puerta a los gentiles, no nada más a los judíos, sino traería compasión a los judíos, pero abriría la puerta a la salvación a los gentiles. Y lo dice Isaías 9:1 y otros pasajes más que no tenemos el tiempo de estudiar, donde habla de Galilea, un pueblo que vivía en la oscuridad, vio una gran luz, ¿no? Es decir, un pueblo gentil que vivía en obscuridad por estar alejado de Dios, vio una gran luz. Y por eso habla de esta profecía de que los gentiles verían en Jesús esa luz de la redención, ¿no? Y lo dice también cuando Jesús nació ahí en el templo, hubo un anciano, Zacarías, que se refirió a Jesús de bebé cuando lo fueron a presentar. Dijo, es la esperanza de Israel. Dijo, tú eres la esperanza de Israel y la luz a los gentiles. Entonces ahí cumpliendo esa profecía de Isaías 1 que hablaría a los gentiles. También dice en Isaías 53 que el rechazo sería patente, el rechazo del mensaje de Jesús sería muy claro. Isaías 53 habla claramente, dice, ¿quién escuchará este mensaje? ¿Quién? O sea, hace una pregunta retórica, inicia el capítulo 53 de Isaías, dice, ¿quién creerá en el mensaje? Porque el mensaje era un mensaje, pues no tanto innovador, sino un mensaje que sacudía las mentes de todos los teólogos y las mentes de los sencillos, es decir, el mensaje de la redención tendría que venir a través de la muerte de Cristo en la cruz, derramamiento de sangre. ¿Quién creería el mensaje? Pues no, muchos fueron rechazados, digo, mucho del mensaje fue rechazado. Los fariseos no le creyeron, los sacerdotes no le creyeron, los saduceos no le creyeron, la gente importante no le creyó, muchos se rieron de Jesús. ¿Quién le creyó? La gente que estaba en necesidad, los enfermos, los cojos, los mudos, los que vieron, los que tenían hambre. Esa gente tenía el corazón abierto y fueron los que vieron el milagro de Jesús y creyeron con más facilidad. Sin embargo, hubo algunos de la casta como Nicodemo, creyeron a Jesús, hubo fariseos que le creyeron posteriormente. Pero en sentido general, el mensaje de Jesús fue rechazado. Tan es rechazado que culmina ese rechazo
en el sacrificio, en el sufrimiento del Mesías y la muerte en la cruz. Esa es la máxima señal de rechazo. Y estaba profetizado todo eso, ¿no? Que entraría triunfante como rey en Jerusalén. Zacarías 9:9 lo dice claramente, ¿no? Es un profeta de siglos antes, profetizó ahí en Jerusalén, diciendo que vendría, ahí aquí tu rey viene. Para el tiempo que Zacarías 9 está profetizando en Jerusalén, es el tiempo que ya no existía la monarquía. Ya había desaparecido, desapareció en Babilonia después de la cautividad, y cuando regresan a reconstruir Jerusalén y el templo ya no había reyes, gobernaban los sacerdotes, ¿no? Pero hay una promesa en Zacarías, dice que no se desanime, le dice el pueblo de Israel. He aquí tu rey vendrá montado en un pollino y entrará en paz y traerá paz, ¿no? Y empieza a hablar de lo que haría el Mesías, es decir, un rey para siempre. Y esa profecía se cumple cuando Jesús entra triunfante a Jerusalén esa semana de la crucifixión, ¿no? Isaías 53 dice que sufriría una muerte injusta, que llegaría a la cruz injustamente por algo que no hizo. Y bueno, como estuvimos estudiando los juicios de Jesús, todos esos juicios que fueron ilegales, porque rompían con toda legalidad y estaban inclusive basados en mentiras que habían pagado los fariseos para que otros dieran falso testimonio acerca de Jesús y poder tener una razón para justificar su muerte. Pues la escritura lo habla muy claro, que sería injusto, y estaba profetizado que iba a recibir una muerte injusta. Como le dijo el ladrón al lado de Jesús, dijo, nosotros hemos hecho mal, merecemos este castigo, pero tú no has hecho nada, porque no te bajas de la cruz, si tienes ese poder, y de pasada nos bajas a nosotros. O sea, le creían aún los ladrones que murieron al lado de él, creían que Jesús era injusta la muerte de Jesús, ¿no? Isaías 53 dice que después de muerto resucitaría. La gloria del Mesías, que sería glorificado, que moriría por nuestros pecados y que después sería levantado y glorificado. También estaba profetizado todo eso, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, como estamos viendo ahorita, todas estas profecías hubo mucho más y son de las más importantes, de las que sobresalen. Y como les digo, hay profecías que están vinculadas a la vida de Jesús, aunque no directamente. Pero estas son las que son más directas y que estuvimos estudiando en todo este curso, ¿no? Bueno, vamos con los sermones, ya vamos terminando. 16 sermones registrados en los evangelios. El evangelio de Juan dice que Jesús enseñó más cosas, ¿no? Pero tenemos registrado lo más importante de los evangelios. Sermones son momentos especiales donde Jesús está enseñando a sus discípulos o a la gente. Es momentos donde Él está transmitiendo las verdades de la doctrina de la enseñanza de Jesús. No se nos olvide que Jesús vino a revelar al Padre, vino a establecer un nuevo pacto con estas nuevas condiciones, con estas nuevas reglas, con un nuevo mediador, con una perspectiva diferente, con una visión distinta que está basado sobre la gracia, sobre la misericordia, sobre el perdón, el derramamiento de sangre, no sobre las obras ni mis méritos como lo tenía el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento. Todos estos sermones Jesús va enseñando poco a poco todas estas verdades del Evangelio en la cual descansa nuestra salvación, las verdades y doctrinas en las cuales descansa nuestra salvación y nuestra redención. Y vamos a comentar algunos solamente. El Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas es sobre la vida del creyente. El Evangelio de Mateo, capítulos 5, 6 y 7 hablan de cómo debe vivir un cristiano ahora, todo su comportamiento. Están los detalles muy interesantes acerca de no juzgar, acerca del perdón, acerca de vivir la vida a un nivel más profundo que el de la ley, porque el de la ley solamente decía no hagas esto, no hagas lo otro. Pero Jesús en este sermón dice, habréis oído decir no matarás, pero yo os digo que cualquiera que desprestigia a su hermano, lo maltrata, lo calumnia, lo engaña y le hace daño con sus palabras, ya lo está matando, ¿no? Entonces lleva los 10 mandamientos a un nivel mucho más profundo, mucho más allá de un papel escrito, que ese es el fin de la ley. Al final de cuentas, el propósito de la ley es llegar a un nivel superior, no a un asunto religioso que describe solamente conceptos y dogmas, ¿no? Entonces, estos 3 capítulos son sumamente interesantes. No están dirigidos a gente en general.
Esta enseñanza está dirigido a seguidores de Jesús, para que cuando lo leamos en el sentido de que está dirigido hacia nosotros. Está otro sermón sobre el juicio y la resurrección en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, es muy, muy interesante, donde los fariseos le cuestionan a Jesús que cuál es su autoridad, con qué autoridad hace las cosas que hacen, ¿no? Y Jesús empieza a dar un sermón mucho, muy valioso, muy interesante de quién es Él, donde Él empieza a decir, yo soy la fuente de vida. Es decir, nadie puede vivir sin mí. Yo soy el que doy la vida a todos. Y yo puedo regresar de la muerte a aquel que la ha perdido. Y empieza Jesús a hablar de que Él es el juez, el que va a juzgar. Y Él es la resurrección, el que puede traer a la vida a lo que está muerto. Entonces Jesús empieza un sermón súper interesante sobre el juicio, la resurrección en Jerusalén, que fue un sermón que escandalizó a los fariseos por todas las verdades que estaba diciendo. Pero ahí vemos que es la divinidad el que está hablando, porque dice, yo soy el que perdono los pecados y yo soy el juez, el que los voy a juzgar a todos ustedes, ¿no? Es un sermón muy, muy interesante con todas esas verdades. Y está el otro sermón donde Jesús habla del pan de vida. Está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y después de haber alimentado a más de 5,000 hombres y mujeres y niños, como lo comentamos ahorita, la gente lo está siguiendo y Jesús les dice, ustedes me siguen por el pan que les acabo de dar, es decir, porque milagrosamente les di de comer. Dijo, pero busquen el pan del cielo, ¿no? El pan que da vida eterna, porque el pan que les acabo de dar, pues sacia el hambre por un rato, pero después van a volver a tener hambre. Dijo, pero busquen el pan de vida, es decir, yo soy el pan de vida. Búsquenme a mí por el alimento espiritual que les estoy dando, que es un alimento para vida eterna. Entonces ahí hay también un sermón muy, muy importante sobre Jesús es el pan de vida, que si nos alimentamos de él, de sus verdades, de su persona, va a traer un nutriente para la vida eterna. En ese sentido Jesús está hablando en esta conversación. Y luego viene el sermón de la fiesta de los tabernáculos, ahí en Jerusalén, una fiesta que venía muchísima gente, hay todos unos rituales acerca del agua, de las fuentes, los sacerdotes salían durante la fiesta de tabernáculos que duraba varios días en Jerusalén y salían cada día a traer agua de una de las fuentes allá afuera de Jerusalén y la llevaban. Y era un recordatorio de cuando el pueblo de Israel vivió en el Sinaí y vivían en ramas, por eso se llama tabernáculos o enramadas y por supuesto el agua que ellos necesitaban era agua de vida. Entonces Jesús, en ese ritual que hacen los sacerdotes, Jesús se levanta en medio de ellos y decir, yo soy el agua de vida. Y lo dijo en otra ocasión, el que toma de mi agua jamás volverá a tener sed. Es decir, lo que yo les estoy ofreciendo no van a tener que repetir constantemente, ir a la fuente y traer agua una vez más. Dijo, el que toma de mí, del agua que yo ofrezco, jamás volverá a tener sed, jamás. Es un sermón mucho, muy bonito, ¿no? Y ahí mismo, unos días después, en esa misma semana, Jesús tiene otro sermón, pero más adentro, en el templo, no en las estructuras afuera del templo, sino en las habitaciones por donde están los pórticos y ahí donde está el atrio del tesoro, que es el altar el patio de las mujeres, es decir, la parte más santa que hay ahí. Ahí están donde las mujeres pueden entrar y los hombres, y hay un lugar donde depositaban los diezmos en moneda. Los diezmos, la ley establecía que tenían que ser en especie, pero la gente que viajaba venía de Roma, de Alejandría, de cualquier otro lugar del Imperio Romano, venían a celebrar la fiesta y aprovechaban para poder dar sus diezmos, pero no podían cargar, por supuesto, con ni ovejas, ni con verduras, ni frutas, ni nada de esas cosas. Entonces lo que hacían ellos vendían el producto y esa venta del producto la traían en monedas y cuando llegaban al templo para el sacrificio del cordero, pues ahí aprovechaban en esos cuernos gigantescos que había ahí en ese atrio del tesoro, así se llamaba, porque había como unas cornetas grandes, gigantescas, no sé si eran de oro o de bronce, no recuerdo, pero eran unas tipo cornetas que estaban conectadas a una cámara en la parte de abajo del sótano. Entonces ellos arrojaban ahí las monedas y automáticamente iban a la parte de abajo y ahí había gente que los recibía. Era un método muy rápido por la cantidad de gente que asistía en las grandes celebraciones. Entonces Jesús ahí en medio de toda esta gente que está depositando sus ofrendas, sus diezmos, ahí es donde Jesús
tiene un sermón donde dice yo soy la luz y la vida del mundo, ¿no? Y empieza a hablar acerca de esa hermosa palabra cuando dice, nadie enciende una vela y la pone abajo de la cama, sino que la pone en un lugar alto. Dijo, así es todo aquel que ha nacido de nuevo y que alumbra a todos aquellos que han recibido la palabra, ¿no? Uno de los sermones también interesantes, ¿no? Sermón del Monte de los Olivos, que es la semana de la Pascua, unos días antes. Ahí en Mateo 24, ese sermón es largo, son 2 capítulos y habla sobre la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y la tribulación, es decir, sobre el sufrimiento que iban a sufrir los judíos por haber rechazado el mensaje de Jesús. Estaba profetizado el rechazo. Inclusive había sentencias desde Jeremías que haría un nuevo pacto, que terminaría el pacto en el cual ellos vivían, que es el Antiguo Testamento, y que habría un nuevo pacto. Entonces Jesús habla sobre qué hacer, qué deben de hacer en el día de la tribulación, cuando el templo sea destruido y Jerusalén sea destruido. Pues ahí está estos 2 capítulos que anuncian, profetiza, Jesús predice, pero hay todo un sermón de enseñanza también para los discípulos, ¿no? Y está el sermón del aposento alto, que ese es un sermón después de la Santa Cena, después de que estuvo la última cena. Es un sermón para preparar a sus discípulos acerca del tema de la crucifixión, de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo. Y les dice que se mantengan tranquilos, que no se empaniquen, que mantengan el control, que es necesario que pase todo eso y que se mantengan en Jerusalén, pase lo que pase, no se vayan de Jerusalén, porque van a recibir la promesa del Espíritu Santo. Ellos no entendían totalmente a qué se refería, aunque había profecías en el libro de Jonás, en el libro de Joel, acerca del derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos del Mesías. Entonces, ese sermón habla sobre ese tema, el sermón del camino a Getsemaní. Después de ese sermón se van entre los callejones de Jerusalén esa noche y pasan por un valle, el Valle del Cedrón, que es como un cañoncito pequeño, y empiezan a subir por unas veredas hacia Getsemaní, por el Monte de los Olivos, y durante el camino Jesús les va dando otro sermón. Y ahí está para preparar a los discípulos y a los seguidores para el servicio cristiano. Les empieza a decir lo que va a suceder, les empieza a decir la importancia en el reino de Dios, de que el más grande en el reino de Dios es el que sirve a los demás. Les empieza a decir que no busquen los mejores lugares, que no busquen los mejores puestos, que no busquen tener influencia, que no busquen ser servidos, sino servir, que la grandeza en el reino de Dios está en el servicio a los más débiles y a los más pequeños. Hay todo un sermón sumamente interesante sobre cómo el cristiano debe de mantenerse en la vida diaria, ¿no? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Y bueno, vamos con las parábolas rápidamente. La parábola del sembrador explica la naturaleza del reino de Dios en Mateo 13, es decir, lo que sucede con el Evangelio, cómo tiene efectos diferentes en cada uno de los que lo escuchan. Para unos lo escuchan y se les olvida y se van, para otros lo escuchan y va al corazón y lo tienen por alta estima, pero no le dan seguimiento, es decir, no lo practican. Y para otros escuchan el Evangelio, llega al corazón, lo llevan a la práctica y ese produce frutos, ¿no? La parábola del buen samaritano, es decir, cuál es el deber hacia el prójimo, cómo comportarnos aún para aquellos que consideramos que son nuestros enemigos, cómo debemos de vivir. Lucas 10:30 habla sobre el deber del cristiano hacia los demás, aunque no compartan con nosotros las mismas ideas, ni sean de nuestra nacionalidad, ni siquiera si son de nuestra creencia o de nuestra misma fe, cómo debemos ser con los demás. La parábola del rico insensato, es decir, sobre la incertidumbre de la vida, Lucas 12:16. Jesús empieza a decir que no tenemos nada comprado, que nada está sentado ni está dicho, que todo puede suceder en la noche, mañana, que hay una incertidumbre, pero en medio de esa incertidumbre que debemos de confiar en Él, cualquier cosa que vaya a suceder, y que esa incertidumbre nos debe de llevar, por supuesto, a la fe en Dios, en estar firmes, en paz y tranquilos, sin saber lo que va a suceder, pero cualquier cosa que pase, finalmente estaremos en las manos de Dios, ¿no? Las parábolas de la oveja, la moneda y el hijo pródigo perdido
hablan sobre la restauración del pecador, es decir, sobre la gracia y la misericordia, de que es imposible que alguien se pueda salvar por sí mismo, pero con la misericordia y el perdón siempre Dios está abierto, que nadie queda fuera del perdón de Dios por más malo que haya sido. Podrá pagar sus pendientes aquí en la tierra, pero en términos espirituales siempre el arrepentimiento, siempre buscar lo que está perdido, está a los brazos de Dios abiertos y que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. De eso habla el hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida ahí en Lucas 15, ¿no? Y luego está la parábola del rebrote de la higuera sobre el retorno de Jesús en Mateo 24. Jesús dijo, cuando vean que la higuera retoña, significa que el verano está cerca. Estaba hablando esa parábola porque le habían preguntado que cuándo iba a ser el regreso de Jesús. Y Jesús dijo, pues cuando vean la higuera que tiene los primeros retoños, ¿qué quiere decir? Pues que viene el verano, ahí viene el calor, ahí vienen ya las lluvias. ¿Por qué? Porque la higuera son de los primeros en brotar antes que los árboles, antes que otros más. Esa es una señal para saber que ya están cambiando las estaciones. Entonces Jesús les dijo, cuando vean que la higuera está brotando, pues quiere decir que ya estamos cerca de mi regreso. ¿Cuándo será? No sé exactamente, solamente el Padre lo sabe, pero es una señal de prepararse. Prepárense cuando vean estas señales, ¿no? Entonces dice Jesús que así al final de los tiempos, cuando vean ciertas señales de la vida humana, de la sociedad, del mundo, de cómo se está moviendo las tendencias mundiales, dice, vean las señales y entonces interpreten que ya estoy cerca. ¿Cuándo será? No sé, pero ya está cerca. Voy a dejar este tema para la próxima sesión, que ya es la última. Vamos a hablar de las oraciones de Jesús. Ah, con eso vamos a terminar y con unos eventos a los más importantes de la vida de Jesús, comentar algunos que sobresalen y con eso terminaremos la próxima semana. Entonces yo quiero pedir ahora que podamos inclinar nuestro rostro, terminar con esta sesión y la próxima sesión hablaremos de las oraciones de Jesús y hablaremos de Juan 17, que es una oración que está registrada, las palabras de Jesús, cómo oró por nosotros, que me parece sumamente importante comentarla, porque es una oración acerca de usted y de mí, acerca de todos los que creemos en Él, de todos los que creemos sin haberle visto y que le seguimos y nos declaramos como seguidores de Jesús, como nuevo nacimiento, que reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Esa oración está registrada con mucho detalle y la vamos a ver la próxima semana, juntamente con otras oraciones. Y con eso vamos a ir terminando la próxima semana. Así es que le pido que cierre sus ojos, incline su rostro para terminar. Amado Padre, Señor, gracias te damos una vez más, como cada semana. Gracias porque nos permites estar aquí, tener este privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ha acompañado todo este tiempo y poder conocerte de una manera más cercana, más personal, con más detalle. Te pedimos que todas estas verdades que hemos estado estudiando sean una realidad en nuestra vida y que nosotros no seamos solamente lectores, oidores, sino también hacedores de los principios del reino tuyo, Señor. Quiero pedir que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos permita ser también testigos de los milagros en nuestra propia vida, ser testigos de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, de la enseñanza y la doctrina que produce en nuestra vida los cambios necesarios de un nuevo pensamiento, de una nueva manera de ver la vida, de ver el trabajo, de ver la familia, los amigos, de verte a ti, toda una revolución, Señor, que has causado en nuestra vida. Te pido, Señor, que podamos contemplar tu hermosura, contemplar tus verdades y contemplarte, Señor, en forma espiritual y que un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí. Pido tu bendición sobre sus familias, sobre su salud, sobre sus ingresos, sus trabajos, sobre sus amistades, Señor, sus mentes, en sus corazones, prospéralos. Te pido que no les falte nada. Guárdalos y cuídalos y manténlos firmes en el camino que tú les has dado, en el camino de la redención, en este camino de los hijos de Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.